vamos a ver cómo analizamos lo que ha sucedido, viene sucediendo, sucederá en materia de política en la Argentina. La idea es dejar algunas preguntas, algunas reflexiones, sin cerrar, probablemente con todas son objeto de controversia, de problematización, porque son momentos donde aquel que lo tiene todo absolutamente claro me hace un poco dudar. Creo que son momentos donde se está tambaleando la democracia en la Argentina y en tanto esto viene ocurriendo y lo estamos viendo en pleno desarrollo, nos falta quizás todavía perspectiva y a lo mejor abusamos de precocidad para tener conclusiones y reflexiones muy cerradas. Sí, evidentemente hay principios, hay ideas, pero cuesta a veces anticiparse a lo que puede ocurrir. Y yo creo que la idea de lo que vamos ahora a plantear al aire en la pizarra sobre lo ocurrido en la Argentina es intentar tener algunos ejes de análisis, algunas aristas que nos permita pensar y complejizar lo que viene ocurriendo. Si me permiten, yo me he hecho mis anotaciones para no olvidarme de casi todo lo que quería decir al aire, ser cuidadoso y responsable y riguroso y honesto en la medida de lo posible, pero sí quería, insisto, plantear algunos lineamientos, todos para discutirlos en voz alta. El primero es respecto a la importancia que tiene el odio en la política. He escuchado a muchísimos análisis que han querido, o han dicho, o incluso querían anticiparse a la decisión del Constitucional respecto a la proscripción de Cristina, si era un error o un acierto dejar a Cristina proscripta. Esto no sé, pero yo creo que lo han escuchado todo mi equipo de trabajo y toda la gente que sigue la política argentina. ¿Es un acierto o es un error? Y yo creo que está mal enfocada la discusión, porque cuando hay tanto odio, el odio predomina sobre una decisión racional e inteligente. Yo creo que no hay esta decisión de eliminar a Cristina Fernández de Kirchner de las posibilidades de ser votada. Se explica por el verdadero odio, igual que toda esta discusión accesoria, complementaria, extendida que está habiendo respecto a si tiene que estar presa, según todos los odiadores de Cristina. No es una discusión ni leguleya, ni una discusión táctica, ni una discusión de inteligencia política, de ver el alcance, la repercusión. No se mide esto, se mide exclusivamente por el odio. El odio hace tomar decisiones que yo creo que no podemos intentar explicarlas por si fueron o no inteligentes en lo que hacen o dejan de hacer. Yo creo que si no vemos este manto de odio en la toma de decisión, o en los que aplauden la decisión, o en los que empujaron la decisión, no podemos llegar a entender la política. No creo que esto se explique. Y esto vale para todos los actores políticos. Esta es una decisión estrictamente de mucho odio hacia una figura política, que es Cristina Fernández de Kirchner, hacia mucho odio a lo que ha hecho Cristina Fernández de Kirchner en modificar el patrón distributivo en la Argentina y el modo de acumulación en la Argentina, recuperar soberanía y hacer un conjunto de políticas sociales y económicas de la Argentina. Esto es lo que hay detrás. Y por lo tanto yo no puedo dejar de ver el tema odio. El segundo aspecto que permanentemente esta semana me ha venido a colación es que son tantas cosas que pasan en una semana en la Argentina políticamente en los últimos tiempos que a veces se nos olvida lo que pasó hace ya 6 días, 7 días. Yo escuché al señor presidente de la Nación, Javier Milei, en España, hablar de muerte al socialismo en público. Esto lo dijo el señor Hitler en 1933. Las mismas palabras textuales. Las mismas palabras textuales.
El día después leí un Twitter de uno de los ideólogos, creo que se llama Laje, que planteaba que no se puede convivir con los zurdos. Si sustituimos la palabra zurdos por judíos, esto es el nazismo. También escuché esta semana comparar a la figura de Cristina Fernández de Kirchner con Videla, una demócrata con un asesino dictador, comparándola a la ligera. Pongo 3 ejemplos. Muerte al socialismo, del presidente de la nación. El ideólogo, que no lo hizo a través de un trolls, sino con el descaro de hacerlo en su tweet, en su red social X, que no se puede convivir con los zurdos, y de comparar con Videla. Estamos en un contexto que tendríamos que plantear que con este contexto no existe democracia posible. Porque cuando estás dispuesto a matar al socialismo, a decir que no puedes convivir con el que piensa distinto, se acabó la mínima base filosófica de la democracia. Tercer elemento. La justicia ha modificado su orden de principios. Hasta hace poco había el principio de inocencia. Ahora estamos hablando que lo que se impone es el principio del prejuicio. Se acabó la presunción de inocencia en la Argentina. Esto en términos jurídicos se le llama jurisprudencia. En la Argentina, desde este momento, se termina la presunción de inocencia. Se terminó la presunción de inocencia. Lo que hace es que se impone el prejuicio. Se impone el marco mediático. Se impone, yo creo que Cristina lo sabía. Se impone la idea de que si tú eres superior en una jerarquía, sea en el Estado o en una empresa privada, y alguien comete un delito o una irregularidad en algunos de tus trabajadores o servidores públicos en cualquier escalafón, se presupone que tú estás involucrado solo por ser superior de. Sin llegar a demostrar nada, repito, sin llegar a demostrar nada, estás presuponiendo que no es inocente, con un prejuicio, con un marco mediático. Esto ocurre, mañana mismo me puede pasar a mí en la Argentina. Se termina la presunción de inocencia con lo que ha sucedido. Esta es el alma del fallo jurídico, que es muy preocupante para la Argentina en un sentido muy amplio del término, para los ciudadanos y ciudadanas en Argentina. Esto se lo pueden aplicar a cualquiera. A cualquier persona se lo pueden aplicar. Esta es la injusticia reinante en la Argentina. En esta misma línea, cuarto punto. La división de poderes se terminó. Se acabó la división de poderes en la Argentina. Deberíamos hablar de la superposición de poderes. Y hay varios poderes que se superponen. El poder mediático, el poder económico y cierto poder político son los que están hoy en día violando la tradicional división de poderes desde Montesquieu hasta cualquier república que estemos analizando. Se terminó la división de poderes en la Argentina. Se terminó, se acabó. Hoy hay un poder mediático que puede estar zarandeando durante días hasta conseguir el fallo. Puede haber un poder económico que lo esté exigiendo y puede haber parte de un poder político que esté haciendo estragos hasta lograr que la justicia, el poder judicial, sea subordinado, supeditado. Por eso deberíamos hablar de superposición de poderes para caracterizar lo que es hoy en día la Argentina. No es el único país donde está habiendo superposición de poderes, pero sí deberíamos de tenerlo en cuenta. Quinto punto. Lo peor que hay de un líder político es cuando está derrotado y cuando está acostumbrado a tener mucho poder. Hablo de Mauricio Macri. Macri está derrotado política y electoralmente. Y cuando no tiene votos, no tiene aval electoral, ni en la ciudad de Buenos Aires, que era su feudo histórico, ni a nivel nacional, porque no tiene hoy en día respaldo popular, ni en votos, ni en nada. No existe en el imaginario. De hecho, no tiene ni respaldo del todo mediático. Está ausente. Y para alguien que está acostumbrado al poder, estar ausente convierte en una figura como Macri en una figura exageradamente peligroso.
Y Macri lo que está haciendo es, como está afuera de la política, porque el pueblo argentino lo ha sacado de la política, está dispuesto a utilizar las armas más mafiosas para hacer política. Cuidado que la retirada de ciertos políticos son los momentos más complejos y crueles de ciertos políticos. Cuando se le terminan las posibilidades de estar en la cancha política porque tenían votos, cuando dejan de tener votos, son capaces de cualquier cosa. Y Macri viene demostrando que es capaz de cualquier cosa, poniendo en jaque a la democracia en la Argentina. Sexto punto. Qué paradoja, ¿no? Milei o libertad. En esta semana que ha pasado, hemos tenido preso a un líder político, un líder social, durante un montón de horas, a Juan Grabois, por defender lo público. Lo hemos tenido preso. Y a Cristina en camino de estar presa, en el país de la libertad. Qué paradoja, qué contradicción. ¿Cuán libre puede ser un país que a los dos de los principales opositores políticos que tiene el señor Milei han sido sometidos a este psicopateo de meterlos presos, hasta llegar a meterlos presos? Porque ahora ya no es una cuestión conspiranoica. Es que Juan Grabois estuvo un montón de horas detenido, preso. De hecho, reconocieron que era por directriz de Patricia Bullrich y del señor Javier Milei. La verdad que lo de la libertad es para pensar, por no decir otra barbaridad. Punto 7. Yo creo que hay un desafío hacia adelante muy importante. Ha habido una reacción rápida e inmediata de la clase política argentina y de buena parte de la sociedad argentina. La clase política argentina se ha buscado la manera de juntarse, unirse. Diferentes momentos de la escena política de la Argentina en estos días hemos visto cómo buena parte del peronismo, incluso sectores que no son peronistas pero que son claramente antimileístas, se han juntado, sea en la sede del PJ o sea en cualquier otro lugar. Hemos visto muchas fotografías de juntarse y unirse. Se han juntado actores políticos que todos conocen, los que siguen al dedillo la política argentina, con nombres y apellidos. Todos y todas han estado ahí, presentes, de una u otra manera. Y creo que hacemos un flaco favor en buscar quien estuvo menos minutos. Creo que hacemos un flaco favor. La presencia no se mide en minutos. La presencia es la presencia. Yo no tengo duda de que el gobernador Axel Kicillof ha estado presente. Y no tengo duda de que Juan Grabois ha estado presente. Y no tengo dudas que el Sergio Massa, que fue llegando tarde, también estuvo presente. Le doy importancia a estas tres figuras y quizás no le doy importancia a otras porque las otras tienen el 1% o el 0,5% de los votos. Yo entiendo que hay mucho eco mediático de algunos actores y partidos, pero luego a la hora de tener respaldo social tienen el 0,5%. Le doy importancia a figuras políticas que verdaderamente tienen un respaldo social. Si no, estamos hablando de hacernos trampas al solitario. Estamos hablando de que nos gusta ver a la foto a los que nos gusta en la burbuja mediática en la que vivimos. Y yo no, la verdad que me interesa mucho más el respaldo social, el volumen político que tienen actores como Axel Kicillof, Juan Grabois, cada uno en su medida y con su responsabilidad. El propio Sergio Massa y algunos otros gobernadores que tienen volumen político. Hay otros que la verdad que me han encantado que estén sentados en la mesa, pero la verdad que darle importancia al que tiene el 0,5%, pues sí, se lo doy en su justa medida. Pero lo que sí quiero decir es que no es condición necesaria y suficiente juntarse y unirse. Y aquí permítanme 3 puntos suspensivos. ¿Es una condición necesaria juntarse y unirse? Sí, absolutamente. Pero absolutamente. Ahora, no es condición necesaria y suficiente. Necesitan juntarse y unirse y articular una respuesta a esta situación. No solo caigamos en el error de la autocomplacencia porque ya se logró el objetivo, porque estuvieron juntados y reunidos. Es fantástico el paso de estar juntados y reunidos, pero no ha terminado el videojuego político en el que nos estamos encontrando. Porque si caemos en la autocomplacencia de creer que se terminó por estar juntados, unidos, inclusive, si me permiten, añadiéndole organizados. Es decir, si se organiza la gran marcha para
acompañar a Cristina Fernández de Kirchner en el escenario de que esa sea. A Comodoro Pro iba a decir, más o menos es lo mismo, ¿no? Sí, es lo mismo. Sí, sí. Al Poder Judicial. Y si le acompañan con una multitud, que es importantísimo, con todos los líderes y lideresas y con toda una masa social que acompaña, ¿es una condición necesaria? Sí. ¿Es suficiente? No. Es un momento de exigirse muchos pasos en esta estrategia político. No hablo de estrategia electoral, hablo de estrategia política. Cuidado con la autocomplacencia. Aprendamos, poniéndole perspectiva a lo que ha sucedido en la Argentina, de creerse que por estar juntados y unidos se termina todo lo que hay que hacer. Lo siento porque ha habido una suerte de júbilo, de entusiasmo en torno a la juntada. Y yo fui el primero que creo que es fundamental tener una mesa de discusión donde están todas y todos. Y donde se discuta las ideas de Juan Graboy, las ideas de Massa, las ideas de Axel Kicillof, las ideas de tantos y tantos que están con volumen político para decir lo que piensan. Máximo Kirchner, son gente importante en la política argentina. Ahora, creerse que la partida termina porque se juntan, se unen y se organizan de cara a una marcha multitudinaria, yo creo que es insuficiente. Porque el enemigo, el adversario político, está yendo por otro redil. Está yendo a otra velocidad. Está dispuesto a cualquier cosa. Y con mucha preocupación he notado como que ya se terminó todo lo que había que hacer. Esto recién empieza lo que hay que hacer. Recién empieza lo que hay que hacer. Entiendo la importancia cuando te falta algo, que exista ese algo. Pero creer que es condición necesaria y suficiente es no entender la responsabilidad y la dimensión de lo que hoy en día se está jugando en la Argentina. Porque los que están enfrente, Milei, Macri, el Poder Judicial, el Poder Económico, el Poder Mediático, está dispuesto a todo. Por eso, insisto, celebro la juntada. No me diría con un cronómetro quién está y quién no está. Me parece importante que estén de una u otra manera. Cada uno tiene una responsabilidad distinta. Y a partir de ahí, insisto, toca seguir pensando qué hacer. Y ahí hilvano con el siguiente punto. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Qué difícil es responder a esta pregunta. Esta semana toda la gente que ha hecho un gran esfuerzo por comunicar mediáticamente, digo, la clase política, y poner el pecho y poner de frente a lo que ha ocurrido, creo que hay una pregunta que es muy difícil de responder. ¿Qué hacer a partir de ahora? ¿Solo basta con preparar la marcha del miércoles? Yo creo que no. Y espero, y estoy convencido, de que la clase política argentina va a estar a la altura discutiendo qué hacer. Y ahí incorporo una variable que aprendí en este tiempo que llevo en América Latina, analizando y estudiando y militando en la política. Y es la audacia. Es momento de plantear cuestiones audaces. Por lo menos, fíjense con lo que me quedo, de discutirlas. La discusión de las medidas audaces puede dar de sí las mejores medidas hacia adelante. Que no se termine la discusión en la juntada. Que empiece la discusión en la juntada sobre audazmente qué hacer. Y ustedes me dicen, y Alfredo, ¿qué propones? Yo no estoy ahí en esa mesa. Pero si a mí me dijeran, la primera medida es el primer día laborable que hay en la Argentina, es plantear una reforma, una iniciativa legislativa en el Congreso de subir a 1 millón de pesos el salario mínimo en la Argentina. Esa es la primera que yo haría. Si me preguntan a mí, que yo no pinto nada en esto. ¿Por qué? Porque hay que hacer un clic muy interesante, que es vincular lo que está pasando contra Cristina con la cotidianidad de la gente. Porque además es que es natural, no hay que forzarlo. Lo que está pasando contra Cristina, efectivamente, afecta a la cotidianidad de la gente. Pero hay que buscar en las propuestas y en el relato aquellas cuestiones que a la gente le haga ese clic, esa conexión entre la proscripción a Cristina y en lo que le mejora su cotidianidad a la gente, la cotidianidad. Yo me iría el lunes. Que no tengo los votos, ese no es el debate en este momento. El poroteo se lo dejamos a panelistas en los medios de comunicación. Se hace política planteando iniciativas. Y yo me iría el lunes o el martes con una iniciativa de 1 millón de pesos. Y a ver quién te dice que no 1 millón de pesos. Por poner una opción. Una opción. La una. El juicio político. Que no se tienen los votos, que se pierde, que se gana. Bueno, entonces estamos otra vez desaprendiendo a hacer política. Porque se aprende a hacer política incluso cuando tienes minoría. No estoy diciendo que sean las medidas o que sean las decisiones audaces. Lo que estoy planteando es que
hay que pensar decisiones audaces hacia adelante. ¿Por qué no plantear una suerte de consenso sobre los límites y ponérselo encima de la mesa a los que a los que están aplaudiendo tímidamente la proscripción de Cristina, a cierto sector del radicalismo, a cierto sector del peronismo que todavía no se ha abierto la boca, a otros sectores que están ahí merodeando y que de alguna manera están contentos y contentas? Bueno, ¿por qué no plantear una cuestión de límites? Los límites, pero por escrito, límites este y este. Y a partir de ahí se firma un gran acuerdo político. Yo creo que son momentos para la audacia, para la valentía y para no pensar que se ha terminado de organizarse la política en contra del adversario actual. Y lo digo con voz alta porque a veces uno en el primer paso se cree que ha llegado al destino final. Y en política los primeros pasos son primeros pasos. Importantes de dar, sí, pero no definitivos. Son elementos para discutir. Ninguno son verdades absolutas ni dogmáticas, pero sí tenía ganas de plantearlos aquí al aire y como corolario, como complemento, le voy a pedir también una idea fuerza a cada una de mi equipo de la pizarra. Bahía. Bueno, no habíamos hablado de qué ibas a decir, pero coincido bastante, por suerte, menos mal. Yo creo que en relación al adversario político, es el gran estafador y el gran traidor al pueblo argentino, porque vos bien decías lo de la libertad, proscriben a la principal candidata de la oposición que había dicho que iba a presentarse en las próximas elecciones, hizo campaña también diciendo que iba a ir por la casta y fue por el salario de las y los argentinos y de los jubilados. En ese sentido, es lo que vos también venís planteando. El Frente Milei es la única decisión, la única discusión que tiene que importar en este sentido, porque está recortando la libertad y los salarios y la vida real y cotidiana de todo el pueblo argentino. Todas las demás discusiones tienen que ir en ese sentido y no en otro. Y la verdad, solamente como ciudadana argentina, me gustaría que todas las personas del peronismo que representen o que hayan representado algo en esta sociedad se puedan unir en esas discusiones. Lean. Bueno, Alfredo, déjame dar una lectura muy breve y prospectiva. Ojo con confiarse en la inevitabilidad histórica, de que esto se cae o de que esto ya pasó en Brasil, que esto ya pasó en Argentina, los 18 años de proscripción. Porque en primer lugar, la movilización permanente tiene sus límites, en algún momento se agota, sobre todo en esta sociedad del cansancio y de la rápida frustración, digo. Y también hay que tener en cuenta que no solamente el peronismo aprende de su historia, sino el antiperonismo, y perfecciona mucho sus mecanismos. Así que hay que estar atento con esas variables. Flavia. Yo algo que quiero agregar a lo que dijiste, que también coincido mayoritariamente en todo lo que fue dicho, es, no puedo decir qué hacer, sí creo que es importante discutirlo de cara al futuro, pero sí es muy importante para mí no volvernos ellos, no someternos nosotros al odio. Acá ellos quieren proscribir a una persona para siempre. Al margen de proscribirla para siempre, la quieren poner presa, sea en su casa, sea en donde sea, presa, privada de su libertad por 6 años. Y escuché mucho, bueno, guarda ahora cuando se dé vuelta la tortilla, y cuando Milei o cuando Macri. No, se va a juzgar todo lo que se tenga que juzgar, todo eso no me parece mal, pero nosotros no somos ellos. Nosotros lo que queremos y lo que tenemos que hacer es las cosas que le importan al pueblo, y lo que tenemos que discutir es política. Por supuesto, me parece que lo que hacen ellos está absolutamente mal, es absolutamente irregular, inconstitucional, es un poder judicial tomado. Todo eso lo opino, pero yo no creo en Flavia, esto a título personal, yo no creo en la revancha, yo no creo que nos tengamos que volver eso. Yo creo que nosotros tenemos que hacer lo que siempre hicimos, que es discutir política y discutir política a favor del pueblo. Gaby. Bueno, tú preguntabas por propuestas y yo estaba pensando en propuestas que tengan que ver con aquella gente que no es asalariada, que se ha convertido en una mayoría en Argentina. Tú planteabas el $1.000.000 como salario mínimo, pero eso beneficia a gente asalariada. Quienes no son asalariados, yo pensaría en créditos por debajo del 1% de interés para iniciativas que puedan tener que ver con producción, con servicios, etcétera. Hay un montón de gente que necesita una motocicleta o una bicicleta o una máquina para poder trabajar,
Eso por un lado, y por otro lado, la defensa en el Congreso de los presupuestos de las provincias que están siendo quitados por el nivel nacional y que afecta en la capacidad que tienen los gobernadores de hacer obras. Discutir al menos cómo defender ese presupuesto. Yo pondría esos dos temas sobre la mesa. Creo que son muchas cosas las que se pueden seguir diciendo. Queríamos, insisto, abrir esta discusión con mucho respeto, abriendo las ventanas, los ejes, las aristas que no se pueden quedar sin analizar y sin problematizar. Seguiremos, desgraciadamente, hablando de este problema democrático en la Argentina.